caso de las membranas, los fosfolípidos, y de reserva. Funciones estructural, como son los fosfolípidos de todas las membranas, como las membranas de la membrana plasmática, la membrana nuclear, etc. Y de reserva, que son los adipocitos, que es lo que nos da la grasita cuando comemos de más. Luego, tenemos que conocer su clasificación, que eso no compete a esta materia, eso se ve en biomoléculas. Aquí principalmente vemos a los triacilglicéridos. Entonces deben saber qué son los triacilgliceroles o los triacilglicéridos. Son lípidos compuestos ¿por qué? Por glicerina y 3 ácidos grasos. Y cuando llega a esto tienen que saber qué son los ácidos grasos. Los ácidos grasos son estructuras orgánicas compuestas por un grupo carboxílico y una cadena polihidroxilada. Como pueden ver, aquí está el grupo carboxílico y la cadena polihidroxilada. ¿Ok? Perdón. Una vez tengamos en claro todas las generalidades de qué son los lípidos, cuáles son sus principales funciones y qué es un triacilglicérido, recién podemos empezar a hablar de su metabolismo. En el metabolismo de los triacilglicéridos tenemos dos tipos de rutas. Las rutas anabólicas, que son las rutas de formación de lípidos, son la síntesis. Estas rutas anabólicas son endergónicas, es decir, que requieren energía para que se produzcan. Y luego tenemos las rutas de tipo catabólicas. Me resalta ahora de tipo catabólicas, que son exergónicas, es decir, que liberan energía cuando ocurren. Primero, hablemos de cómo se pueden producir los lípidos. Vamos a ver primero las rutas de síntesis. Nosotros podemos obtener lípidos de dos formas. ¿Cómo? Uno, lípidos endógenos, es decir, los lípidos que ya se encuentran almacenados en nuestros adipocitos. ¿Dónde se encuentran almacenados los lípidos mayormente? En los músculos, y algunas veces en el hígado y nuestra grasita esa que tenemos alrededor de toda la parte abdominal, ahí se encuentran, parte abdominal, ahí se encuentran todos los lípidos endógenos. Y también podemos obtener los lípidos exógenos. ¿De dónde? De la dieta. Cuando comemos mantequilla, comemos aceite, comemos cualquier alimento que contenga lípidos. Primero les voy a explicar cómo se obtienen los lípidos exógenos. Estos, para poder ingresar a nuestro organismo, tienen que pasar por 3 procesos. Recuérdenlos bien, son 3 procesos. Son los procesos de digestión, absorción y transporte. En el proceso de digestión tienen que saber que se encuentran las sales biliares y tenemos una enzima muy importante que es la lipasa. Luego tenemos la absorción, aquí es donde actúa la mucosa intestinal, y tenemos el transporte, que son encargados, que está a cargo de la albúmina. ¿Hasta acá todo claro? ¿Tienen alguna duda? Bueno, supondré que no. Ahora, ya que vimos los lípidos exógenos, vamos a hablar de la síntesis de los triacilglicéridos. Para que se forme un triacilglicérido tienen que ocurrir 5 reacciones. Aquí se las separé las reacciones de forma individual y se las puse la ruta completa en la parte de abajo. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos la hidroxiacetona fosfato y el glicerol en la reacción número 1. La de hidroxiacetona fosfato más el glicerol, por acción de la enzima glicerol 3-fosfato, se forma, por acción de la enzima, glicerol 3-fosfato de hidrogenasa y la glicerol quinasa, se forma el glicerol 3-fosfato. Luego, este glicerol 3-fosfato, en la segunda reacción, por acción de la enzima glicerol 3-fosfato aciltransferasa, se forma el 1-acilglicerol 3-fosfato lisofosfatídico.
Y luego, por acción de la enzima, acilglicerol 3-fosfato, aciltransfermasa, se forma el fosfatidato. Y este fosfatidato, por acción de la enzima fosfatidasa fosfohidrolasa, se forma el diacilglicerol. Y luego, por acción de la enzima diacilglicerol aciltransferasa, se forma el triacilglicerol. ¿Qué es lo más importante que deben hacer? Ustedes ahorita dicen, me está hablando en chino. Básicamente es conocer sus productos. A ver, tienen que conocer precursores, enzimas, productos y si hay los coadyuvantes. ¿A qué me refiero? En nuestra primera reacción, se las pongo como ejemplo. ¿Cuál es mi precursor? Es decir, ¿cuál es el primer elemento que yo tengo que va a ser transformado? Mis precursores serían la hidroxiacetona, fosfato y mi glicerol. Esos son mis dos elementos que se van a unir para formar uno nuevo. ¿Cuáles son las enzimas que van a actuar sobre estos dos elementos para que se forme el nuevo? Son la glicerol, perdón mi pronunciación, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa y la glicerol quinasa. ¿Y cuál es mi producto? Es decir, ¿cuál es el resultado de que se junten estos dos elementos? Mi producto es el glicerol 3-fosfato. ¿Y cuáles son los coadyuvantes o las coenzimas? Mejor le pongo coenzimas para no chiparlos. Son estitas de acá. El NAT y el ATP. Como dijimos antes, estas son vías endergónicas. ¿Por qué? Porque están consumiendo energía, están consumiendo una molécula de ATP. Seguimos. Sus coenzimas o cuáles interfieren son el NAT y el ATP, que libera un átomo de fósforo y se transforma en ADP. Está claro, tienen que hacer esto por cada una de las reacciones que ocurren en esta vía. Se los voy a subrayar. Esta es la forma más sencilla de estudiar, a mi parecer, porque les va a ayudar a entender cómo está ocurriendo toda la ruta y qué es lo que pasa en cada una de sus partes. Anoten así: precursores, enzimas, productos y coenzimas. Si analizamos la segunda parte, tenemos que mi precursor es el producto del anterior. En este caso, mi glicerol 3-fosfato es mi precursor. Mi enzima es la glicerol 3-fosfato aciltransferasa. Mi producto es el 1-acilglicerol 3-fosfato lisofosfatídico. Mi coenzima o mi coadyuvante es el acil-CoA. Y así sucesivamente. Hagan esto por cada una de estas reacciones y cuando ya revisen la ruta completa les va a ser mucho más sencillo entenderla. Precursor, enzima, producto y coenzima, que participa en cada una de las partes de mi ruta. Esa sería toda la ruta de síntesis. ¿Tienen alguna duda en esta parte de síntesis de triacilglicéridos? No, ok, perfecto. Cualquier cosa, si estoy hablando muy rápido o no me están entendiendo, me avisan y lo hacemos más lento, no hay problema. Luego vamos a ver la parte, esta es la síntesis, y aquí abajo sería su degradación. Ahora veremos la degradación de los triacilglicéridos. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Los triacilglicéridos por acción de la enzima lipasa. Cuando ustedes vean que termina en asa, significa que va a romper algo, va a degradar algo. En este caso, la lipasa empieza como lípidos, entonces se encarga de romper los lípidos y transformarlos en sus estructuras iniciales. Como habíamos dicho, ¿de qué está compuesto un triacilglicérido, chicos? De 3 ácidos grasos. Ok, ¿y qué más?
glicerol o glicerina, creo. Perfecto. 3 ácidos grasos y un glicerol. Entonces, cuando la lipasa actúa sobre un triglicérido, lo va a volver a transformar en sus componentes iniciales. Es decir, el triglicérido es una pareja casada y la lipasa es el abogado. Lo separó. Queda el glicerol suelto y los ácidos grasos también. Y cada uno va por un camino diferente. El glicerol entra a la gluconeogénesis para formar glucosa a través de vías no glicosídicas y los ácidos grasos entran a la beta-oxidación. Antes de pasar a la beta-oxidación, quiero que veamos un poco de regulación de la lipogénesis y de la lipólisis, que es muy importante que lo sepamos. Lo voy a colocar acá abajito. En este color vamos a ver un poco de la regulación y lipogénesis. Básicamente, el regulador de estas rutas es la insulina. Lo van a entender mejor cuando veamos cuerpos cetónicos en unos minutos. ¿La insulina qué hace? La insulina estimula la lipogénesis. ¿Cómo la estimula? Porque, como sabemos, la insulina promueve la captación de glucosa y ácidos grasos por las células adiposas. Como decimos, cuando hay glucosa circulante en el torrente sanguíneo, se activan los receptores de glucosa, se libera la insulina y la insulina hace que toda la glucosa entre a sangre, pero al liberarse insulina no solo actúa sobre la glucosa, también estimula que los ácidos grasos lleguen a las células adiposas, ¿ok? Y al estimularse la insulina también activa ciertas enzimas importantes para los lípidos. Por esto, la insulina estimula la lipogénesis. Y hablando de la lipólisis, ocurre lo contrario. Insulina inhibe lipólisis, es decir, inhibe la degradación de los lípidos. Se los dejo acá. Les voy a pasar toda la pizarra con los datos, pero si se están dando cuenta, hablo mucho más de lo que está anotado, así que no sé qué tanto sirve. Ok, ya tenemos claro eso, les voy a hablar de la beta-oxidación. La beta-oxidación, a mi parecer, es la clave para entender a los lípidos. ¿Por qué? Como habíamos visto, después de la degradación de los triglicéridos, pasa algo con la parte no lipídica, es decir, con el glicerol, y pasa otra cosa con los lípidos totalmente diferente. Primero, cuando hablemos de la beta-oxidación, uno tiene que saber dónde ocurre cada reacción, siempre. En este caso, todo esto ocurre en la matriz de la mitocondria. ¿Dónde ocurre la beta-oxidación? En la matriz de la mitocondria. ¿Cuál es la función que tiene la beta-oxidación? La beta-oxidación produce acetil-CoA para el ciclo de Krebs y también produce equivalentes reductores para el transporte de electrónicos en condiciones de ayuno. Función: producción de acetil-CoA y de equivalentes de reducción. Es decir, para que apoyen las reacciones de oxidación que ocurren en el organismo. Listo. Habíamos dicho que en la matriz mitocondrial, pero en la mitocondria ¿de dónde? Sabemos que se encuentran mitocondrias en prácticamente casi todos los órganos del cuerpo. Principalmente en el hígado. ¿Ok? Ahora, para que ocurra la beta-oxidación, primero tiene que activarse, porque no es que llega y empieza a oxidarse y empieza todo el proceso. Porque como sabemos, los lípidos no pueden ingresar directamente a la matriz mitocondrial.
por su naturaleza lipídica. Entonces, ¿qué tenemos? El primer paso es la activación del ácido graso, que podemos verlo acá. El ácido graso se activa con la acil-CoA sintasa. Y luego, este es transportado al interior de la mitocondria. ¿Por qué? Por la carnitina. Esta carnitina ingresa al ácido graso dentro de la mitocondria y libera a la acil-CoA sintetasa. ¿Qué es lo que está pasando? Les estoy hablando de esta partecita de acá. Paso 1, activación e ingreso a la mitocondria, a la matriz mitocondrial. En la activación que ocurre, nuestro ácido graso se une a la acil-CoA por acción de la acil-CoA sintasa. ¿Ven lo importante que es anotar el precursor, la enzima, el producto y los coadyuvantes de cada reacción? Y nuestro segundo paso es el ingreso a mitocondria. ¿Cómo este producto de naturaleza lipídica va a poder ingresar a la mitocondria? Con ayuda de la carnitina, que es el transportador que se va a encargar de transportarlo. Carnitina. ¿Ok? Como cuando querés ingresar a una fiesta y no podés entrar sin tu amigo al que todo el mundo conoce. Una vez nuestro ácido graso logró ingresar a la matriz mitocondrial, ya puede iniciar el proceso de beta-oxidación como tal. El proceso de beta-oxidación consta de 4 reacciones. Una oxidación, una hidratación, otra oxidación y una excisión tiolítica. ¿Cómo ocurre esto? En el primer paso tenemos la oxidación. Esta es la oxidación de la acil-CoA, en la que se introduce un doble enlace entre el carbono 3 y el carbono 4. Luego tenemos una hidratación. ¿Qué ocurre en la hidratación? Es la adición de agua a través del doble enlace que se formó previamente. Luego tenemos una segunda oxidación, que esta oxidación se ayuda ¿de qué? Del NAD. Y convierte el grupo oxidrilo presente en esta estructura en un grupo ceto. Y luego tenemos la escisión tiolítica que ocurre por la enzima tiolasa. Estoy segura que otra vez han sentido que le hablé en chino, así que les vuelvo a pasar mi notita. Siempre, tras cada reacción, háganse esto. Los va a ayudar muchísimo. Ya ingresó, precursor de la primera reacción que ocurre. Mi primera oxidación. Primera reacción de oxidación. ¿Cuáles son mis precursores? Mis precursores es mi ácido graso y mi acil-CoA. Ahora, ¿cuál es mi producto? Es el enoil-CoA. ¿Cuál es mi enzima? Es la acil-CoA deshidrogenasa. Acil-CoA. ¿Cuáles son mis coenzimas? En este caso, mis coenzimas o coadyuvantes de la reacción son las flavoproteínas. Y si se arman eso por cada una de las reacciones, de las 4 reacciones que ocurren en la beta-oxidación, les va a ser mucho más sencillo. Por ejemplo, ustedes van a decir, primera reacción, oxidación, tengo acil-CoA y por acción de la acil-CoA deshidrogenasa me va a dar de resultado el enoil-CoA.
me está ayudando la flavoproteína. Y listo. Mejor les pongo precursores y luego enzimas. Mucho mejor. Y luego hacen lo mismo con la segunda reacción. Nuestra segunda reacción es una reacción ¿de qué tipo? De hidratación. ¿Por qué? Porque está ingresando una molécula de agua a mi estructura previamente formada. En este caso, mi precursor es el que antes era mi producto. Tenemos el precursor, el enoil-CoA. Nuestra enzima, en este caso, ¿cuál es? Enoil-CoA hidratasa. ¿Mi producto cuál es? Cetoacil-CoA. Y mis coenzimas, en este caso, no hay. Podríamos poner la molécula de agua, pero no es una coenzima como tal, es más un coadyuvante. Y hagan estos cuadritos por cada una de las reacciones y les va a ser mucho más sencillo recordarlas. Precursor, producto, enzima y coenzima si es que la hay. Eso sería todo de la beta-oxidación. Como había dicho antes, la beta-oxidación ocurre para tener producción de acetil-CoA y de equivalentes de reducción. Por cada uno de los ciclos se libera acetil-CoA. Esto ocurre en la matriz mitocondrial, específicamente en las mitocondrias del hígado. ¿Tienen alguna duda de toda la parte de lípidos de lo que vimos hasta acá, chicos? Sí, la última parte, ¿cómo se llamaba? Es oxidación, hidratación, oxidación de nuevo, y la última parte no se escuchó bien. Es acción tiolítica por la tiolasa. Reacción tiolítica, es decir, de rompimiento de los enlaces. Ya, gracias, Ausi. Háganse estos cuadritos. ¿Por qué tiolíticas? Si pueden observar, en nuestra penúltima reacción tenemos el 3-cetoacil-CoA. Por acción de la tiolasa que prácticamente rompe esta molécula a la mitad, tenemos el acil-CoA que va a volver al principio de la ruta y tenemos el acetil-CoA que es una encrucijada metabólica porque puede irse a distintas rutas. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Bueno, si no tienen, o me entendieron o no me entendieron nada. Espero sea la primera. Ahora vamos con los cuerpos cetónicos. ¿Alguien sabe qué son los cuerpos cetónicos o por qué se producen? Se lleva a cabo porque hay demasiada coenzima, ¿no? ¿Saben en qué estado del cuerpo ocurre la cetogénesis? Que es la producción de cuerpos cetónicos, perdón. No. Ok. Cuando ustedes tienen un ayuno prolongado, es decir, por ejemplo, mi última comida fue a las 7 de la noche y yo no comí nada hasta las 12 p.m. del día siguiente. En mi cuerpo se empiezan a producir cuerpos cetónicos. ¿Esto por qué? Porque debido a que no he comido nada en todo el día, no tengo glucosa, no tengo una fuente
no tengo una fuente de glucosa, una fuente de energía en mi cuerpo que me permita cumplir todas las funciones que yo necesito, empieza la cetogénesis. En este caso, la cetogénesis es la formación de los cuerpos cetónicos por la oxidación metabólica que ocurre de las grasas. Esto cuando está aumentado, cuando hay cuerpos cetónicos hasta en orina, en la cetoacidosis diabética o en el ayuno prolongado. La cetoacidosis diabética ocurre no porque no tengamos glucosa, sino porque al no poder producir insulina, ya sea por diabetes tipo 1, que los islotes de Langerhans, o diabetes tipo 2, que es porque produzco resistencia a la insulina, no produce diabetes, no puede ingresar la glucosa a la célula, entonces es como si no tuviera glucosa en las células y toda se queda en circulación. Por eso ocurre la cetoacidosis diabética, porque tu cuerpo no puede degradar esa glucosa y no puede obtener la energía de ella. Y en el ayuno prolongado directamente porque no se ingirió. Pero eso no nos interesa ahora. Lo que nos interesa ocurre a nosotros es saber cuáles son estos cuerpos cetónicos y cómo se forman. Básicamente, nuestros cuerpos cetónicos son el acetil-CoA, el acetoacetil-CoA y la beta-hidroxibetametil-glutaril-CoA, las cuales, dos de ellos son encrucijadas metabólicas. Ocurren en 3 reacciones. Nosotros tenemos 2 moléculas de acetil-CoA. Si se juntan estas 2 moléculas de acetil-CoA por acción de la tiolasa, se forma la acetoacetil-CoA. Y si vos tenés un acetil-CoA más otra acetoacetil-CoA, se te forma la beta-hidroxibetametil-glutaril-CoA. Y esta beta-hidroxibetametil-glutaril-CoA es otra encrucijada metabólica. ¿Okay? Ahora, lo mismo que los anteriores. Básicamente, metabolismo es recordar nombres raros y recordar el orden de cómo ocurren y cómo se regulan. La mejor manera para hacerlo, a mi parecer, es realizar cuadros. Yo aquí les pasé la mnemotecnia que yo utilicé cuando pasé la materia, que fue hacerme estos cuadros de precursor, enzima, producto, coenzima. Les recomiendo que hagan lo mismo con cada una de las reacciones metabólicas que vean. Aquí tienen que hacerse lo mismo. Aquí básicamente hablamos de 3 reacciones. La suma de 2 acetil-CoA sería nuestro precursor. Nuestra enzima, la tiolasa. Nuestro producto, el acetoacetil-CoA. Luego tenemos el acetoacetil-CoA más un acil-CoA. Por acción del HMI cosintasa, se forma la beta-hidroxibetametil-glutaril. Y si seguimos continuando, se forma el acetoacetato, y si seguimos continuando la acetona, la beta-hidroxibutirato, pero esas ya son encrucijadas de la beta-hidroxibetametil-glutaril-CoA. Ahora, ¿por qué son importantes estos cuerpos cetónicos? Es una forma de energía del acetil-CoA. Como sabemos, el acetil-CoA no puede atravesar la membrana mitocondrial, ni tampoco circula en sangre como tal. Por eso, el acetil-CoA se transforma en cuerpos cetónicos. Por eso mismo, estos cuerpos cetónicos son utilizados como suplementos de energía cuando el cuerpo no tiene la suficiente glucosa en la célula. ¿Ok? Básicamente, el acetil-CoA, que como sabemos ingresa a ciclo de Krebs, produce energía en distintas formas, es una encrucijada metabólica que puede ir a muchas rutas. Está en la síntesis de los lípidos, entre muchas más. También este acetil-CoA puede ser una forma de energía. ¿Cómo? Transformándose en un cuerpo cetónico. Ese es su objetivo. ¿Cómo se regula esto? Lo que les decía la anterior vez, ¿no? Es regulado por la insulina. Si la insulina aumenta la glucólisis, es decir, aumenta el rompimiento de los enlaces de la glucosa para que esta glucosa pueda ingresar a las células y ser transformada en ATP y poder producir energía, entonces disminuye los cuerpos cetónicos, porque los cuerpos cetónicos se producen cuando yo no tengo energía, no tengo fuente de energía suficiente para que mi cuerpo funcione correctamente.
En este caso yo tengo glucosa, tengo insulina, produzco glucólisis, produzco ATP, todo perfecto. Pero si yo tengo un ayuno prolongado, no tengo glucosa, produzco cuerpos cetónicos para que mi cuerpo siga funcionando. O yo estoy comiendo mucho azúcar y no tengo insulina para producir la glucólisis, entonces mis cuerpos cetónicos aumentan. ¿Cómo se regula? A través de la insulina. También podríamos mencionar al glucagón, no lo había puesto para no confundirlos, pero de todas formas se lo escribo acá. El glucagón causa el efecto contrario de la insulina. Si la insulina incrementa la glucólisis, el glucagón de esa manera. Disminuye la glucólisis. Y si la insulina disminuye la producción de cuerpos cetónicos, el glucagón aumenta la producción de cuerpos cetónicos. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? Bueno, chicos, si no hay dudas, entonces esto sería todo. Les voy a pasar la pizarrita para los que quieran revisarla. Otra vez, les recomiendo, todo el tema de metabolismo es mejor si lo entienden, y para poder entenderlo es importante que tengan base en fisiología. Pero como sé que la mayoría no va a querer entenderlo a profundidad, la clave es saber qué reacciones ocurren y cómo se regulan, las que tengan regulación. ¿Y cómo lo van a hacer? Armándose tablas. Precursor, enzima, producto, coenzima y cómo se regula. Que eso ya está acá, todo eso está anotado. Si quieren dar un buen examen, háganse sus cuadritos. Y otra cosa, no estudien de modelos de examen porque la doctora cambia una o dos palabritas y ya cambia totalmente la pregunta. Ustedes lean, hagan sus resúmenes y cuando se sientan preparados, agarren un modelo de examen solo para ver cuánto tiempo les toma, porque las preguntas de la doctora suelen ser de razonamiento, entonces tienen que poder leerla y entenderla. No es solo en cuánto tiempo no lo dan, sino en que lo den correctamente. ¿Ok? Les deseo mucho éxito, espero les hubiera servido la auxiliatura, tengan un lindo descanso y feliz